Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de pasión desbordante, intrigas palaciegas y secretos a voces. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a analizar a fondo esos 10 capítulos que nos dejaron al borde del infarto de Turcas al rojo vivo, esa serie que combinó amor, traición y drama de una manera tan explosiva que todavía nos resuena en la cabeza. Prepárense porque vamos a destripar cada giro argumental, cada mirada cargada de significado y cada decisión que cambió el destino de nuestros personajes favoritos, o quizás no tan favoritos. Pero antes de que nos perdamos en este torbellino de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán análisis profundos de sus series y películas favoritas, reseñas sin pelos en la lengua y un montón de contenido entretenido que seguro les encantará. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando este tipo de vídeos. Así que no lo duden más y únanse a esta comunidad de amantes del buen drama. Ahora sí, vamos al grano. Turcas al rojo vivo nos presentó un cóctel molotov de relaciones complejas desde el primer momento. Recordemos a nuestra protagonista Yasemin, una mujer aparentemente frágil, pero con una fuerza interior que la sorprendió incluso a ella misma. Su matrimonio, que parecía perfecto desde fuera, era en realidad una jaula dorada llena de mentiras y secretos. Y luego apareció Demir, el hombre que removió los cimientos de su vida y le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Pero no podemos hablar de Turcas al rojo vivo sin mencionar a la antagonista principal, Leyla. Una mujer ambiciosa, calculadora y dispuesta a todo con tal de conseguir lo que quiere. Su obsesión por Demir la convirtió en una enemiga implacable para Yasemin, desencadenando una serie de eventos que nos mantuvieron pegados a la pantalla. La rivalidad entre estas dos mujeres fue uno de los puntos fuertes de la serie, con diálogos afilados y escenas cargadas de tensión. Y qué decir del elenco secundario, cada personaje aportando su grano de arena a esta trama laberíntica. El mejor amigo traicionero, la hermana confidente, la madre controladora, todos ellos jugaron un papel crucial en el desarrollo de la historia, añadiendo capas de complejidad y suspense. Analizando los 10 capítulos en detalle, vemos cómo la serie supo construir la tensión de manera magistral. Cada episodio terminaba con un cliffhanger que nos obligaba a ver el siguiente, creando una adicción irrefrenable. La química entre los actores era palpable, logrando transmitir la pasión, la angustia y el dolor de sus personajes de una forma muy convincente. El primer capítulo nos introduce al mundo de Yasemin y su vida aparentemente perfecta. Vemos su rutina, sus amigas, su trabajo, todo parece estar en orden hasta que la chispa salta al conocer a Demir. Este primer encuentro es fundamental, ya que establece las bases de la relación prohibida que está por venir. Sentimos la atracción mutua, la incomodidad y el miedo a romper las reglas. La directora de fotografía supo capturar ese primer encuentro con una luz especial, casi onírica, que enfatizaba la irrealidad del momento. Yasemin, vestida con un elegante traje sastre que denotaba su posición social, parecía fuera de lugar en el ambiente más relajado donde se encontraba Demir. Su mirada al principio esquiva, poco a poco se va tornando más intensa, reflejando la tormenta interior que comenzaba a gestarse. Demir, por su parte, irradiaba un magnetismo natural que atraía a Yasemin como una polilla a la llama. En los capítulos siguientes, la relación entre Yasemin y Demir se intensifica, a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino. Las escenas románticas son intensas y apasionadas, pero también están llenas de culpa y remordimiento. Vemos a Yasemin debatiéndose entre su deber y su deseo, entre su matrimonio y la posibilidad de una nueva vida. Los guionistas fueron muy hábiles al mostrar esta dualidad, sin caer en el cliché de la mujer adúltera. Yasemin no es una víctima, sino una mujer que busca su propia felicidad, aunque eso implique romper con las convenciones sociales. Demir, por su parte, la admira por su valentía y la apoya en su búsqueda, convirtiéndose en su refugio y su confidente. Las escenas de ambos juntos son un deleite para los sentidos, con diálogos cargados de sentimiento y una química innegable. La banda sonora, con melodías melancólicas y apasionadas, contribuye a crear una atmósfera de ensueño y tensión. La aparición de Leyla como antagonista principal añade una nueva dimensión a la serie. Sus planes maquiavélicos para separar a Yasemin y Demir nos mantienen en vilo, preguntándonos constantemente cuál será su próximo movimiento.
Sus manipulaciones son sutiles y efectivas, creando desconfianza y sembrando la discordia entre los protagonistas. Leila es un personaje complejo, que no se reduce a una simple villana. Su ambición y su sed de venganza tienen raíces profundas, que se revelan poco a poco a lo largo de la serie. Su obsesión por Demir la consume por completo, llevándola a cometer actos terribles. Sin embargo, también podemos sentir cierta lástima por ella, ya que es una mujer que ha sido herida y que busca desesperadamente el amor y la aceptación. La actriz que interpreta a Leila realiza un trabajo magistral, transmitiendo la frialdad y la crueldad del personaje, pero también su vulnerabilidad y su dolor. A medida que la trama avanza, los secretos del pasado comienzan a salir a la luz. Descubrimos que la vida de Yasemin no es tan perfecta como parecía y que su esposo oculta oscuros secretos. Estas revelaciones cambian el rumbo de la historia y nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber sobre los personajes. El pasado de Yasemin está marcado por una tragedia familiar que la ha convertido en una persona reservada y cautelosa. Su matrimonio con un hombre aparentemente perfecto era una forma de escapar de su dolor y de encontrar la estabilidad. Sin embargo, la llegada de Demir la obliga a enfrentarse a sus demonios y a cuestionar sus decisiones. Los secretos de su esposo son aún más oscuros y perturbadores, involucrando traiciones, mentiras y negocios turbios. Estas revelaciones tienen un impacto devastador en la vida de Yasemin, que se siente engañada y traicionada. Los capítulos centrales de la serie están llenos de giros inesperados y momentos de alta tensión. Yasemin se enfrenta a decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad y su coraje. Demir lucha por protegerla de las amenazas que la rodean, mientras que Leila intensifica sus esfuerzos por destruirlos. La serie alcanza su punto álgido en el 6º capítulo con una escena de confrontación entre Yasemin y Leila que es simplemente espectacular. Los diálogos son afilados y punzantes, revelando la verdadera naturaleza de cada personaje. La tensión es palpable y el espectador se encuentra al borde del asiento, preguntándose quién saldrá victorioso. Demir, por su parte, se enfrenta a una serie de desafíos que ponen a prueba su lealtad y su amor por Yasemin. Debe protegerla de las amenazas que la rodean, al tiempo que lucha contra sus propios demonios internos. Uno de los puntos más impactantes de la serie es la evolución de los personajes. Vemos cómo Yasemin se transforma de una mujer sumisa a una persona fuerte e independiente, capaz de tomar las riendas de su vida. Demir aprende a ser más vulnerable y a confiar en sus sentimientos. Incluso Leila, a pesar de ser la villana, muestra momentos de debilidad que nos hacen comprender sus motivaciones. La evolución de Yasemin es uno de los aspectos más gratificantes de la serie. Al principio, la vemos como una mujer frágil y dependiente atrapada en un matrimonio infeliz. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se va transformando en una persona fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de luchar por su felicidad. Demir, por su parte, aprende a ser más vulnerable y a mostrar sus sentimientos. Al principio, se muestra como un hombre seguro de sí mismo y un tanto arrogante. Sin embargo, a medida que se enamora de Yasemin, se va abriendo y mostrando su lado más humano y vulnerable. Incluso Leila, a pesar de ser la villana, muestra momentos de debilidad que nos hacen comprender sus motivaciones. Su obsesión por Demir es producto de una profunda inseguridad y de un deseo desesperado de ser amada. Los últimos capítulos de la serie son un torbellino de emociones. Las verdades salen a la luz, las traiciones se revelan y los personajes se enfrentan a las consecuencias de sus actos. El clímax es explosivo con escenas de confrontación que nos dejan sin aliento. El 9º capítulo es especialmente intenso con una revelación impactante que cambia el rumbo de la historia. Yasemin descubre un secreto que la dejará devastada y que la obligará a tomar una decisión difícil. Demir, por su parte, se enfrenta a las consecuencias de sus actos pasados, que amenazan con destruir su relación con Yasemin. El 10º y último capítulo es un verdadero torbellino de emociones, con escenas de confrontación que nos dejan sin aliento. Los personajes se enfrentan a sus demonios y se ven obligados a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. El final de Turcas al Rojo Vivo es agridulce. Algunos personajes encuentran la felicidad, mientras que otros pagan por sus errores. La serie nos deja con una reflexión sobre el amor, la lealtad y las decisiones que tomamos en la vida. Nos enseña que a veces, para encontrar la verdadera felicidad, es necesario romper con el pasado y arriesgarlo todo. El final no es un cuento de hadas, sino una representación realista de la vida.
Algunos personajes encuentran la felicidad, pero otros no tienen tanta suerte. La serie nos enseña que la vida no siempre es justa, y que a veces debemos aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Sin embargo, también nos muestra que siempre hay esperanza, y que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar la luz. La serie nos deja con una reflexión sobre el amor, la lealtad y las decisiones que tomamos en la vida. Nos enseña que el amor es un sentimiento poderoso que puede transformarnos, pero también puede hacernos daño. La lealtad es un valor importante, pero a veces debemos elegir entre ser leales a los demás y ser leales a nosotros mismos. Y las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias, que pueden ser positivas o negativas. En resumen, Turcas al rojo vivo es una serie que nos atrapó desde el primer momento gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La combinación de amor, traición y drama explosivo la convierte en una experiencia televisiva inolvidable. Los 10 capítulos que analizamos hoy nos demostraron la maestría de los guionistas y la calidad de las interpretaciones de los actores. Sin duda, una serie que vale la pena ver y analizar a fondo. La serie ha sido elogiada por la crítica por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus interpretaciones magistrales. También ha sido un éxito de audiencia, superando récords en varios países. Turcas al rojo vivo es una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, y que ha abierto el camino a otras producciones de calidad. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. No te arrepentirás. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de Turcas al rojo vivo. Me encantaría saber qué les pareció la serie a ustedes. ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué momento les impactó más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, y a que lo compartan con sus amigos que también sean fans de Turcas al rojo vivo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Los espero en el próximo. Hasta la próxima. Además, si quieren que haga un análisis de otra serie o película, déjenmelo saber en los comentarios. Estoy siempre abierto a sugerencias y me encanta saber qué tipo de contenido les gusta más. También me gustaría saber si están de acuerdo con mi análisis o si tienen una opinión diferente. El debate es siempre enriquecedor y me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. No tengan miedo de expresar sus ideas. Y por último, quiero agradecer a todos los que me apoyan en este canal. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias, gracias, gracias.